En este vídeo vamos a ver cómo podemos ahorrarnos, digamos, esta clase flujo que habíamos visto en vídeos anteriores, en varios vídeos anteriores, ¿vale? Entonces, si analizamos bien la clase de flujo, vemos que lo que tenemos es una serie de clases genéricas como proveer, filtrar, transformar, actuar, consumir, etc. Y entonces cabe preguntarnos si realmente las clases que implementan la interfaz, por ejemplo, list, contienen en la librería estándar de Java, contienen estos métodos, ¿vale? Entonces, fijaros, nos vamos a ir a la API de Java y en concreto nos vamos a ir a la interfaz list, ¿vale? Y lo lógico es que esa interfaz tuviera métodos que recibieran, digamos, esas interfaces funcionales predefinidas de las que hemos hablado en vídeos anteriores. Sin embargo, como vemos, apenas hay, digamos, funciones o métodos de esta interfaz que contengan que reciban como parámetro esos argumentos. Aquí sí que hay uno, por ejemplo, replace all, ¿vale? Que recibe un operador unario y bueno, y en fin, bueno, aquí algún comparator, pero hay poca cosa, ¿vale? Y entonces, si lo miramos bien, incluso en las clases que implementan esta interfaz, como ArrayList, por ejemplo, mirad, en las clases como ArrayList, pues tampoco existen esas funciones, ¿vale? En concreto, hay muy pocas, ¿vale? En concreto, sí que hay una interesante, que es este for each, ¿vale? Que recibe un consumer. Y este for each nos permite recorrer una lista y realizar una operación sobre ella. Mirad, me voy a ir aquí a mi proyecto de demostración. Voy a crear un nuevo paquete que lo voy a llamar v11 streams. Sabremos por qué se llama así. Y me voy, como siempre, a copiar estas opciones, ¿vale? Y estas clases, interfaces y tal, y me lo voy a pegar aquí, ¿vale? Bien, entonces voy a coger el main y voy a hacer lo siguiente. Voy a comentar todas estas líneas porque las vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y quiero jugar, por ejemplo, con una interfaz list, y entonces voy a crear una array list de string, por ejemplo, ¿vale? Voy a llamarle nombres y voy a hacer un new array list de list of, por ejemplo, Manolo, Pedro y Baldomero. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos una lista y ahora fijaros que hay un método en ArrayList, nombres, que se llama forEach, ¿lo veis? Que recibe un consumidor, ¿vale? Y entonces digamos, esta es una tercera manera de hacer un bucle, o tercera o cuarta, lo que sea, manera de hacer un bucle sobre recorrer una lista, digamos, hacer un bucle para recorrer una lista. Pero aquí en vez de hacer un bucle explícito, lo estamos haciendo un bucle internamente, ¿vale? O implícito, ¿vale? Entonces aquí, fijaros, lo que recibo es un consumidor, y un consumidor significa que para un elemento que recibo, para un nombre, porque son nombres, ¿verdad? Para un nombre que recibo,
pues puedo, por ejemplo, imprimirlo por pantalla, ese nombre. Evidentemente, como sabemos de vídeos anteriores, esto lo podemos representar mediante una referencia a método, así mucho más sencillo. Y entonces fijaros como si yo ahora ejecuto esta código, ¿vale? Mirad que lo que me sale por pantalla sería Manolo, Pedro y Baldomero, ¿vale? Luego, fijaros cómo realmente lo curioso es que este método es prácticamente el único que ha quedado en ArrayList para eso, ¿vale? Si alguien se pregunta si yo lo defino como una lista, veis cómo también lo incorpora. Y el motivo es porque for each está definido, como veis, como un método por defecto de iterable, ¿vale? Con lo cual, en todas las colecciones que implementen iterable, ¿vale? Como por ejemplo lista y tal, pues tenemos ese for each, ¿ok? Bien, sin embargo, alguien podría decir, oye, pero yo he hecho de menos, por ejemplo, vamos a suponer filtrar, ¿no? Lo lógico es que yo hubiera en la lista nombres, hubiera un método que fuera algo así como filter y que me permitiera pasar un predicado para filtrar, por ejemplo, aquellos que el elemento, ¿no? Para un nombre para un nombre, yo qué sé, para aquellos aquellos que contains, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, la P, ¿no? Aquellos nombres, para quedarme solamente con aquellos nombres que contengan una P. Sin embargo, todo esto no funciona. Y no funciona porque realmente las listas no tienen ningún método filter. Entonces alguien dirá, bueno, pero Pedro, ¿tú no me habías dicho que Java, digamos, desde Java 8 se ha incorporado, digamos, la programación funcional? ¿Cómo es posible que las listas no tengan este método que, hombre, va a ser súper habitual, ¿no? Como hemos visto aquí antes en los ejemplos que hemos hecho nosotros de la clase flujo. Bueno, pues la realidad es que Java ha optado por llevarse toda la funcionalidad de la programación funcional y que nosotros teníamos en esta clase flujo que nosotros habíamos inventado hacia una clase especial que se llama stream, ¿vale? Hacia una clase que se llama stream y ha proporcionado métodos factoría en la mayoría de las interfaces y clases de colecciones para convertir estas colecciones en streams, ¿vale? Entonces, en concreto, ¿vale? Aquí nosotros tendríamos que, como veis, el método string, mirad, es un método de la lista nombres, ¿vale? De la lista nombres, que retorna un string de string. Un string de string, ¿vale? Es decir, un flujo, porque string significa flujo, un flujo de cadenas. Vale, entonces en cuanto nosotros podemos ese string, fijaros que yo ahora sí que resulta que en string, ¿vale? Yo sí que tengo la serie de métodos de esos superfunciones que habíamos hablado casi desde el primer vídeo, ¿vale? O desde el segundo vídeo, como filtrar, ordenar, transformar. Y en este caso, por ejemplo, se está llamando a filter, ¿vale? Fijaros que aquí se está diciendo que el resultado de filter se está ignorando. ¿Por qué? Porque, mirad, voy a definir una variable resultado y vamos a ver de qué tipo es el tipo de retorno de filter. Mirad, es un string de string, ¿vale? Es decir, que funcionan los strings que me proporciona la librería estándar de Java a partir de la versión 8, ¿vale? Son más o menos la representación de Java que nosotros hemos hecho con la clase flujo, ¿vale? Entonces fijaros que todas estas operaciones filter y las que veremos a partir de ahora van a retornar un string un flujo de elementos,
¿Ok? Entonces, mira. Vamos a ver qué es un string en Java. Entonces, mira qué dice. Un string es una secuencia de elementos que se pueden procesar. Cuando digo procesar, puedo mapear. Mapear significa transformar, ¿vale? Puedo transformar, puedo filtrar, puedo reducir, puedo recolectar, en fin, todas las operaciones, digamos, funcionales que hemos mencionado anteriormente. Ojo, de forma secuencial o paralela. En este curso vamos a ver solamente de forma secuencial, ¿vale? Dice, mediante una cadena de operaciones especificadas a través de expresiones lambda. Es decir, mediante una cadena de operaciones que yo puedo enganchar una operación con la siguiente de manera similar a como vimos en la clase flujo que creamos nosotros. ¿Cómo está representada, o mejor dicho, por qué está representado un flujo en Java? Pues está representado mediante una interfaz que se llama la interfaz StreamDT, ¿vale? Fijaros que T fijaros que se trata por tanto de una interfaz parametrizada, ¿vale? Y T representa el tipo de los elementos, ¿vale? De ese flujo. Por ejemplo, yo puedo tener un flujo de cadenas, un flujo de personas, un flujo de alumnos, un flujo de enteros o de lo que sea, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues mirad que como resulta que, y como ya sabéis, que los tipos primitivos no se pueden utilizar en clases parametrizadas, no se pueden utilizar como tipos con los que sustituir la T de una clase o de una interfaz parametrizada, lo que se ha optado en Java es por definir también otras clases específicas de streams para los tipos primitivos. Y entonces pues tenemos intStream, longStream, etc. ¿Ok? Una cosa muy importante que no debéis olvidar nunca. Mirad, un stream es una abstracción que representa un flujo de datos, pero no es una estructura de datos. ¿Y eso qué significa? Lo más importante, que los elementos no son almacenados en el stream. Es decir, básicamente, un string representa un conjunto, o sea, una ristra de operaciones de string representa un conjunto de operaciones o la definición de un conjunto de operaciones que yo quiero realizar sobre los elementos de una determinada colección, pero no representa a la colección en sí misma. Entonces, fijaros que aquí sí que es diferente a lo que nosotros tenemos en nuestra clase flujo. Porque mirad, si nosotros volvemos a nuestro proyecto, en la clase flujo, fijaros que flujo contiene una colección, en este caso una lista, ¿vale? Sin embargo, los streams son, digamos, una declaración de operaciones. Los elementos no están almacenados en el stream, sino lo que pasa es que yo puedo proporcionar a esa declaración de operaciones una colección de entrada con los datos con los que tiene que trabajar. Pero digamos que los strings representan es una representación lógica de operaciones. No está almacenando los datos. ¿Ok? Eso es bastante importante. Y eso implica una cosa muy curiosa, y es que, fijaros, de hecho, no se puede acceder individualmente a un determinado elemento de un string. ¿Por qué? Porque como no están almacenados, yo no puedo decir a este elemento hazle este, al otro elemento hazle otra cosa. No se puede hacer, ¿vale? Entonces, vale, muy bien, pero si ese string es una definición lógica de operaciones, digamos, ¿cómo yo puedo trabajar sobre datos reales? Pues porque al stream hay que suministrarle lo que se llama una fuente de datos origen, es decir, una fuente de la que el string tiene que obtener los datos
para aplicarles el conjunto de operaciones que yo he indicado que tiene que realizar el string, ¿vale? Fijaros que por eso se llama un flujo. String significa flujo, un flujo de operaciones que se realizan, un conjunto de operaciones que se realiza sobre el flujo de datos proveniente de la fuente de datos origen, ¿vale? Entonces, básicamente, digamos que en un string se define la fuente de datos origen del string, o sea, con la que tiene que trabajar el string, y después la secuencia de operaciones que se deben aplicar sobre cada uno de los elementos que haya generado esta fuente de datos. Y cada una de esas operaciones se especifican de forma funcional mediante expresiones lambda. Bien, y otra cosa muy importante. Alguien se preguntará, bueno, pero entonces ¿los strings modifican la fuente de datos de la que sacan los datos? Pues la realidad es que no. Mirad, la fuente de datos origen del string no se ve afectada por las operaciones realizadas a partir de esa fuente dentro del string. ¿Ok? Por ejemplo, si se filtran algunos elementos de datos del string, no se eliminan realmente de la fuente de datos origen. Simplemente se omiten a partir de ese momento en el flujo, ¿vale? Y ya no se tienen en cuenta en la siguiente operación incluida en la secuencia de operaciones del string. ¿Ok? Importante. Los datos con los que trabajamos no se ven afectados por el string. ¿Vale? Por eso se suele decir, digamos, que los strings solo gestionan datos transitorios en memoria. Es decir, él coge la fuente de datos y es verdad que en los distintos pasos va produciendo datos, porque él tiene que seguir, cada uno de los pasos va trabajando a lo mejor con datos distintos. Pero esos datos solamente se gestionan en memoria, no se almacenan en ninguna parte más allá de la memoria, con lo cual, si por ejemplo la aplicación falla, pues esos datos, esas operaciones intermedias, esos datos provenientes de operaciones intermedias del string, digamos, se pierden, ¿vale? No se han almacenado en archivos ni nada por el estilo, ¿vale? Bien, una cosa muy curiosa es que como el string no contiene ninguna colección de datos, sino que simplemente usa una fuente de datos, resulta que la fuente de datos que nosotros podemos proporcionarle al string puede ser una fuente finita o una fuente infinita. ¿Y eso qué significa? Pues en una fuente finita es aquella que tiene un número finito de elementos. Por ejemplo, si nosotros proporcionamos como fuente de un string una lista que tiene 3 elementos, esa fuente de datos es finita, tiene 3 elementos y se acabó, ¿vale? Pero más adelante veremos que hay veces donde nosotros podemos indicarle al string que debe de trabajar con una fuente de datos que sea infinita, es decir, que genere datos siempre y cuando se le soliciten, ¿vale? Algo así como si dijéramos, oye, dame el siguiente, dame el siguiente, dame el siguiente. Fijaros, eso puede ser una cuestión finita, porque decir, vale, llega un momento en el que cuando el string le pide dame el siguiente, la fuente diga ya no tengo más, ¿vale? O puede ser, yo puedo proporcionar una fuente infinita, ¿vale? De manera que yo siempre que le diga, oye, que el string le diga dame el siguiente, pues le dé alguno, ¿vale? Ya veremos exactamente cómo funciona. Claro, alguien dirá, bueno, pero si yo, el concepto de infinito en programación me suena a mí a bucle infinito, ¿no? Es decir, ¿esto cómo termina? Pues mirad, normalmente cuando nosotros tenemos una fuente infinita, algunas de las operaciones del string tienen que limitar el número de operaciones con el que yo trabajo. Y entonces, por ejemplo, imaginaros, hay una operación dentro de los string, que lo veremos más adelante, que se llama limit, que me permite decir, bueno, pues al final dame 5 nada más, por lo que sea, porque a mí me interesa quedarme con los 5 primeros, ¿vale? La fuente de datos será infinita, pero el string al final estará limitando el número de veces que llama, entre comillas, le dice a la fuente, oye, dame el siguiente, ¿vale? Bien.
Mirad, resulta que los strings funcionan con como hemos comentado ya varias veces, con un encadenado de operaciones. Ese encadenado de operaciones es lo que se llama el pipeline, que significa literalmente la tubería, ¿vale? En español. Es decir, es una tubería por la que van pasando los datos, o sea, una tubería en la que se van encadenando las distintas operaciones que quiero realizar sobre cada uno de los datos proporcionados por la fuente de datos que se le haya asociado al string, ¿vale? Bien, y entonces esta tubería o esta cadena de operaciones para trabajar con streams siempre tiene que tener, siempre, absolutamente siempre, los siguientes elementos en el siguiente orden. Mirad, la cadena de operaciones siempre debe de comenzar con una función generadora del stream. ¿Eso qué significa? Una función donde nosotros, a partir de una fuente de datos, construyamos un stream. ¿Vale? ¿Por qué es obligatorio que ese sea el primer paso? Hombre, porque al stream hay que indicarle con qué fuente de datos tiene que trabajar. ¿Vale? Bien. Después nosotros podemos tener 0 o más operaciones intermedias. Normalmente no se tiene 0 operaciones intermedias, se tiene más de una, ¿vale? O sea, una o más, ¿vale? Perdón. Y estas operaciones se llaman intermedias porque cada una de ellas produce un nuevo stream. ¿Ok? Y eso, al hacer que produzca un nuevo string, eso permite que se le puedan encadenar otras operaciones intermedias u otras operaciones o una operación terminal. ¿Vale? Bien, ¿y cuándo termina esa declaración de operaciones, esa cadena de operaciones? Pues fijaros, el pipeline tiene que terminar forzosamente con una operación terminal. Porque si no termina con una operación terminal, hay una cosa muy importante que veremos un poquito más adelante, y es que los streams son perezosos. ¿Eso qué significa? Significa que hasta que no encuentra una operación terminal, en realidad yo lo que he hecho es una declaración de operaciones, pero esas operaciones no se han ejecutado. No se han ejecutado. Solamente cuando se encuentra una operación terminal es cuando se realizan las operaciones. ¿Vale? Entonces, mirad, en el ejemplo anterior que nosotros estábamos haciendo, fijaros que aquí yo he cogido resultado y voy a poner las operaciones en el orden en el que se están haciendo. Entonces, mirad, voy a borrar esta línea y voy a ponerlo aquí. Fijaros, esta operación de aquí, voy a poner 1, es lo que se llama una operación generadora del string. Función generadora del string. Ese es el paso 1. Yo estoy cogiendo una colección, en este caso una lista, y estoy generando a partir de ella un string. ¿Eso qué significa? Estoy creando un nuevo string que tiene como fuente de datos esa lista de nombres. Bien, paso 1 terminado. Paso 2. Yo puedo proporcionar una 0 o más operaciones intermedias. Y fijaros que filter es una operación intermedia. ¿Por qué? Porque retorna, si lo miramos bien, retorna un string. ¿Un string de qué? Hombre, de cadenas, porque la fuente de datos es de cadenas. Porque fijaros, este string que ha retornado un flujo de cadenas, ¿vale? Un stream de string. ¿Por qué de string? Hombre, porque la colección nombres es una lista de string. ¿Ok? Entonces fijaros que, ¿cómo puedo yo saber que es una operación intermedia? Hombre, porque yo podría encadenar aquí otra cosa. Yo podría poner aquí filter, o por ejemplo map,
Ya veremos lo que es. Para un nombre, retorna, por ejemplo, nombre length. Y ahora fijaros, voy a ponerlo así para que quede más mono. ¿Vale? Fijaros que yo aquí, ¿vale? Fijaros que yo aquí tengo filter, queda demostrado que es una operación intermedia porque me permite añadir otras operaciones intermedias. ¿Ok? Pero fijaros como, incluso si yo borro aquí, me falta el punto y coma aquí, fijaros que me lanza un warning diciendo, oye, tú con este string en realidad no estás haciendo nada. Tú estás haciendo como si fuera una declaración de intenciones. Tú estás definiendo un string, ¿vale? Dice, mira, yo quiero que trabajes con esta fuente de datos y que me los filtres. Pero no se está realizando en realidad nada de eso. Solamente estás, digamos, declarando lo que quieres que se haga. Para que realmente se lleve a cabo, nosotros tenemos que realizar una operación terminal. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a poner un operador que me permite hacer una operación terminal. Y ese operador es for each, por ejemplo. Y este for each, fijaros que recibe un consumidor. Y entonces yo voy a coger y voy a decir, para cada nombre que yo tenga, voy a imprimirlo por pantalla. ¿Vale? Y ahora fijaros que ya me dice, oye, esto lo puedes representar mediante una referencia a método. Vale, lo representamos así. ¿Ok? Y entonces, digamos que ahora ya, si yo lo ejecuto, voy a ejecutarlo. Fijaros que solo me saca Pedro. ¿Y por qué muestra solamente Pedro? Hombre, pues porque aquí hemos filtrado y nos hemos quedado solamente con los elementos provenientes de la fuente de datos que contengan una P. Y después estamos cogiendo los elementos resultantes del paso anterior y lo estamos imprimiendo por pantalla. Pero fijaros que ya me desaparece ese warning, digamos, ese aviso del compilador, porque fijaros que sí que estoy poniendo alguna operación terminal. En este caso, la operación terminal consiste en consumir cada uno de los elementos producidos por el paso anterior del stream, que en este caso ese consumo consiste en imprimirlo por pantalla. Luego, fijaros, siempre en un pipeline tenemos estas tres partes, digamos. Una función generadora del stream, 0 más operaciones intermedias y una operación terminal. ¿Vale?